Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludos a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Soy Luis Alberto Díaz, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Luz Irene Maldonado también, que nos entrega micrófonos para ir al análisis. Saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. Igualmente a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rojo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Compañeros, qué gusto saludarles, amigos del auditorio, usted que está en todo Sinaloa, muchas gracias, afuera del estado. Bueno, hoy el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, David Aguilar Romero, dio a conocer el informe, Javier, ¿quién es quién en los precios de los combustibles? Dijo que la gasolina premium o la roja, la más cara de México, se ubica en Culiacán, Sinaloa, con un costo de 27 pesos con 11 centavos. Durante la conferencia de prensa, el funcionario federal informó que el precio de la gasolina premium está muy por encima del precio promedio en el país, que es de 24 pesos con 78 centavos. En otras partes del país, el combustible de más alto octanaje llega a costar hasta 22 pesos con 99 centavos. De igual forma, el titular de la Profeco detalló que la gasolina regular tiene un incentivo fiscal esta semana del 18.08%, teniendo como precio promedio en México de 23 pesos con 3 centavos. ¿Qué franquicias venden más cara y más barata? Bueno, pues hay diversas marcas, incluida la Oxogas en algunas zonas del país. La Arco y la Chevron mencionó. No específicamente Sinaloa, se refirió a lo nacional. Recomienda a Profeco también checar costos entre gasolineras más cercanas. En el caso de la gasolina regular, se expuso que el precio más alto es en Apodaca, Nuevo León, con 25 pesos y 89 centavos. Pues eso es parte de lo que se comentó el día de hoy, Javier, y recordar nada más como contexto que pues no los están castigando, simplemente están revisando los precios, pero está liberado el precio de la gasolina, es decir, si lo quisieran dar en 30, lo pueden dar en 30, ya el cliente decide a quién le compra. Efectivamente. Ese es el tema. Efectivamente, y normalmente Sinaloa sale a veces en los primeros lugares, y normalmente llama mucho la atención que es el norte del estado, donde en los últimos meses se dice que ha salido mucho más caro con relación al resto del estado. Hoy llama la atención que sea la capital del estado la que esté mucho más cara, porque no es comprensible, ¿no? Si a nosotros nos surten vía Mazatlán, nos surten vía Topolobampo, bueno, estamos en medio y se entiende que, bueno, pues posiblemente eso pudiera ser una justificación, pero llevar una diferencia en algunos casos hasta de 3 pesos por litro, pues es demasiado, ¿no? Yo creo que aquí el Profeco, además, otras dependencias van a tener que intervenir necesariamente. Primera, para verificar por qué motivos se están dando tan cara la gasolina. No permitir este tipo de abusos, porque también se puede integrarse un grupo de vendedores de gasolina y ponerse de acuerdo. Y bueno, esto forma una especie de monopolio, lo cual está prohibido por la ley, y pues decirnos a nosotros cuál a su juicio pudiera ser el precio mucho más bajo o mucho más alto. Hemos hablado de este tema ya algunos otros programas hace algunos meses. Y bueno, normalmente veíamos que el combustible más caro se estaba vendiendo en la ciudad de Los Mochis. Incluso salía mucho más barato Badiraguato y otros municipios que están en una zona serrana de difícil acceso, mucho más alejado de los centros de distribución, y no había una justificación que en el municipio de Ahome, por la cercanía con Topolobampo, pudiera estar mucho más alta. Hoy, bueno, aquí no se da a conocer los motivos por lo que estos vendedores de combustible le están subiendo el precio hasta 3 pesos con algunos casos de diferencia por litro, lo cual es sumamente alto. Sí, es bastante, ¿eh? Es bastante, llénate un tanque con una diferencia de 3 pesos por litro. Sí, y no son la mayoría, porque hay algunas gasolineras en Culiacán que tienen el precio de la premium hasta en 22.49, bueno, la más barata, 22.49, hay otra de 23.99, otra de 23.49, 24.59, hay una de 25 pesos con 10 centavos,
Y bueno, todo esto lo puede encontrar usted, toda esta lista, en gasolinamx.com, busca estado y busca plaza. En los mochis también, pues los precios varían, es de 20, fíjate, en los mochis el costo de la premium es de 24 pesos con 82 centavos y el precio de la gasolina magna es de 23 pesos con 67 centavos. El promedio, ¿no? En los mochis, claro que hay en algunas gasolineras más caras, pero en los mochis sí está muy parejito. Sí. El precio en general sí están muy organizados, dicen, ¿no? Los gasolineros, no hay ninguno que esté más abajo ni mucho más arriba. El porcentaje, pues es muy similar. Y en el caso de Mazatlán, igualmente los precios promedio, según esta página, 22.17, la gasolina magna está más barata en Mazatlán, y la gasolina premium, el precio promedio es de 23.98. Así anda Mazatlán también. Milton. Bueno, parte de lo que siempre ha sido una politización muy fuerte en el discurso político presidencial, siempre ha sido el tema del petróleo, el tema de que el petróleo es nuestro. Y en el 2013, con la reforma energética del presidente Peña Nieto en el Pacto por México, pues parte de ese discurso político que se hizo donde Morena todavía no estaba constituida, pero sí López Obrador fue una voz discordante de lo que fue ese pacto, el pacto que hicieron varias fuerzas políticas, PAN, PRI, PRD, que hoy están aglutinadas en el frente. Pues él fue una voz discordante a todo ese tipo de reformas que se hicieron: reforma política, reforma energética, reforma fiscal, la mal llamada reforma educativa. Y en lo que tenía que ver con lo energético era la autoexploración y la apertura gradual de inversión y de volver productivo a Pemex. Era parte de los postulados de la reforma energética. Viene el presidente López Obrador y dice, no debe de haber inversión en esto, en Pemex. Entonces revierte esa situación y fueron revirtiendo varias reformas del Pacto por México. ¿Cuál es la que no revirtieron? La reforma política. Vean la reelección y vean cómo está ahorita Claudia Sheinbaum diciendo, no, ya vamos a tumbar la reelección. Pero ¿por qué siempre el tema es el petróleo? ¿Por qué? Porque nos adoctrinaron desde niños, desde la expropiación petrolera, que el petróleo es nuestro. Sí, o sea, está bien, pero ¿por qué pagamos tan caro el precio de la gasolina? Pues si se supone que el petróleo es de la patria, ¿no? Si el petróleo es mexicano. Entonces, la gasolina, ¿no? Entonces, parte del discurso político del presidente, recordemos, uno de los spots más llegadores, es cuando dice, que fue en las bombas de una gasolinera, que dijo, a partir de hoy la gasolina va a costar a tanto. 10 pesos. A 10 pesos, sí. Entonces, técnicamente, si hablamos técnicamente, pues el presidente no nos ha echado muchas mentiras. ¿Por qué? Porque el precio debe andar como en 13, 14 pesos ahorita. Lo que lo eleva es el impuesto. Es el impuesto. Entonces, digo, ya ahí ya sería explicarlo bien, pero al final del día está cara la gasolina. Y sobre esa situación del discurso político, la gente le perdona eso al presidente. O sea, hay mucha gente que dice, no, o sea, lo defiende, sale y defiende al presidente de que no, pues, o sea, no es imposible, o sea, o es difícil, pero al final del día, cualquier presidente de otro partido que hubiera dicho eso y que no lo hubiera cumplido, ahorita lo tuvieran prácticamente quemado con leña verde, ¿no? Entonces, al presidente López Obrador todavía digamos, que está, aunque ya no le creen tanto, sí tiene base política que lo defiende de ese tipo de situaciones. Entonces, ahorita, básicamente yo pensé que la gasolina roja más cara iba a salir en Mochis y salió aquí.
Porque en Mochis, pues, de repente... La diferencia de Mochis nada más es que está a la limón, todos más o menos los mismos precios. Sí. Sí, 23.85, 23.86, 23.87, 23.1, 23.86, toda la verde. Sí. Y la roja igual, de 24.35 a 24.94 el promedio. Ahí pareciera que tienen un grupo de chat, un grupo de WhatsApp y se ponen de acuerdo. Hey, tú tantito, así, o sea, como que ahí... El grupo de ellos como que no permiten que entre nadie, y como es un grupo muy cerrado, rápidamente se ponen de acuerdo en los precios. Sí. Entonces unos suben más, otros suben poquito, pero al final del día se ponen de acuerdo. Y aquí está un poco más suelto, y vemos cómo, por ejemplo, en algunas gasolineras puede llegar a 24, 25 y hasta 27, ¿no? Hay unas que sí se van hasta 27. Digo, yo sí le batallaría echar ahí, ¿no? Aunque se me ande acabando el tanque. Pero al final del día, esta es una situación que debería de estar en el discurso político y no está. Y en las campañas. Y no está. La luz, la gasolina. La luz, la gasolina, el precio, lo que dice siempre Pancho, el refri, y no está. Así es. Francisco Eliseo No aguanto Martínez. el buche yo. Suelta. Por más señas que le hago a No te dan Milton, chance. hablando de los Buchi gordo. de los concesionarios de allá de Mochis. Sí. Se ponen de acuerdo, no sé por qué vía. No le hace que se encuentren en el country o donde algún restaurante acá y Sí, que donde ni, va la y oligarquía, que ni se pues. saluden. Sí. Digo. Sí, pero a la hora de ponerse de acuerdo... Bueno, para que vean, casi se me iba. Pero Buchi bueno, gordo. Buchi gordo, ¿no? Es Y que me hacía señas, pero no sabía por qué, ¿no? No sabía por qué. No te hacía caso. Sí, es que después se me ve el rollo Pero bueno, a ver. Cuando andaba en campaña, el presidente López Obrador prometió que no iba a haber gasolinazos, pero también dijo que iba a haber gasolina más barata. Y dijo, si en este momento el presidente Peña, hoy el demócrata licenciado Peña, en labios del Ejecutivo Federal, es cuestión nada más de voluntad político que haga una quita a los impuestos y la gasolina puede caer en 10, 13 pesos. Bueno. Cuando él presumió que estaba a 10 pesos la gasolina y lo hace, le toman el video junto a una bomba de una estación de Pemex, era la pandemia prácticamente. Entonces en la pandemia, pues nadie echaba gasolina, pues bajó el precio de la gasolina. O sea, pero... No, promocional Luis mucho antes, fue en la campaña política. ¿Cuál? La campaña política antes de López Obrador, antes de la pandemia. Pero ya era presidente. No, antes. No, era candidato. A ver, chéquenme bien ese dato. No, era candidato, Chéquenme bien ese dato. Cuando él presume que está a 10 pesos, estoy seguro. Lo que a 10 pesos lo va a poner. Ya estaba más caro. A ver, chéquenme ese dato, por favor, Milton, aplícale ahí ya sabes a quién, al Google, pues. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pero resulta que llega la presidencia y a lo mejor no ha habido gasolinazos al estilo de antes de un solo golpe, pero ahí nos llevan, ahí nos llevan, y de repente, cuando el mercado, que es el que establece los precios en cualquier parte del mundo, por muy país petrolero que seas como México, porque ahí sí hay una gran mafia en la OPEP, cuando ya no soportaba él esta situación, tuvo que meterle subsidio. Es decir, tuvo el gobierno federal que entrar a subsidiar para no aumentar los impuestos, pero aguantó muy poco y poco a poco fueron quitando ese subsidio. Por eso, hoy por hoy, de repente la gasolina, hay veces que está muy cara, hay veces que ya no hay barata, ¿no? Barata ya no hay porque nos la dejaron tipo de cambio dólar, ¿no? ¿Y de qué nos sirve a nosotros que cada lunes el que esté al frente de la Profeco, que es el segundo, pues nos diga como Merolico, aquí está más barata, aquí está más cara, esto del otro? Y es todo. ¿Y eso qué? O como dijera Lucerito, y está la oferta de la libre, de la oferta de la demanda, etcétera. Entonces cada concesionario está en libertad de comprar la gasolina y venderla al precio que va regulando el mercado. Unos la venden 5 centavos mayor o 15, pero no están cometiendo ningún delito. Pero desde las mañaneras, una vez que el titular de la Profeco dice en Culiacán está la más cara, pues vamos a hablar con el propietario de esa, ¿por qué lo está haciendo? O sea, pero hasta ahí, ¿no? Es una amenaza. A lo mejor a veces las amenazas sí le funcionan, pero un dueño de una gasolinera decir, bueno, pues
Yo estoy en la libertad de poner un precio que a mí me sale caro por esto, qué sé yo. Mi gasolina es mejor. Mi gasolina es mejor, doy litros completos. O también el usuario, el consumidor, está en libertad de echar o no echar. Sí. Porque, por ejemplo, yo que he aprendido aquí en Culiacán, que cuando de repente veo en una gasolinería que está muy barata, y me he calado 2 veces, ay, hermano de mi vida. Una tosedera la Deja tú la tosedera. Se me acaba el tanque. No rinde. No rinde, entonces tengo que volver a la gasolina, no barata, a la gasolina cara, pero me sale más caro echar de la muy barata, porque ve tú a saber qué rollo, pero ese no es el chiste. Entonces, ¿por qué el presidente no hace una quita a la carga de los impuestos? Porque somos un país al revés. Por ejemplo, tenemos ya una producción muy buena en áreas vitivinícolas como Valle de Guadalupe, como Coahuila, etcétera, pero no tenemos la capacidad como Argentina, como Chile, como Francia, como España, de exportar nuestros muy buenos vinos tintos y blancos por la carga fiscal que les mete el gobierno mexicano. Así es. Vamos a conclusiones, Javier. Efectivamente, por los impuestos generan muchos ingresos al gobierno federal, de lo que es todos estos impuestos especiales, ¿no? Estaba viendo que en el 2014 el precio de la gasolina magna estaba en 13.20 y la premium, que es 14.25. O sea, prácticamente en 10 años el precio del combustible se duplicó en algunos precios. Si estamos viendo ahorita que en algunas partes llega a 27 pesos el litro, bueno, pues estamos viendo que ningún presidente ha cumplido los últimos 2, no ha cumplido con las ofertas de que vamos a tener combustibles mucho más baratos. Al contrario, se ha ido encareciendo y también tiene que ver con el precio, con la cotización peso-dólar, a pesar que el dólar se ha mantenido, la cotización del peso y el peso se ha mantenido fuerte, la cotización está baja, no vemos que esto se repercuta en la compra del combustible para todos los consumidores y que tienen propietario de vehículos, y lo estamos viendo a nivel nacional. Lo que llama la atención es que hoy, bueno, solamente nos diga en qué parte, cómo está haciendo, cómo se comportan los precios, quiénes tienen los precios, pero, ¿y eso? ¿De qué nos sirve a todos nosotros? Pues ya sabemos que aquí en Culiacán está cara, pues ni modo que vayamos a cargar a la ciudad de Los Mochis o a otra ciudad donde esté mucho más barata, porque el costo va a ser peor, ¿no? De hacer el desplazamiento. Entonces, bueno, tiene que haber sanciones y investigar por qué motivo está, en el caso de algunos municipios, algunos estados, que pudiera estar casi estandarizado. Eso sí llama la atención también, porque pudieran estar haciendo unas prácticas tipo monopolio, lo cual está prohibido, ¿no? Si todos mundos se ponen de acuerdo en establecer un precio, aunque sea atractivo, bueno, alguna ganancia muy buena están teniendo, y no hay un libre mercado, que es la intención, ¿no? De que haya una oferta y una demanda. Pero si hay una diferencia de 3 pesos por litro, pues es sumamente muy alto, ¿no? ¿Cómo está el asunto? Entonces, que el que vende mucho más barato, ¿cómo le hace? Oye, como es guachicol, antes era más usual, ¿no? Que se hacían largas filas en algunas gasolineras. Así es. Y a veces gentes que viven en un sector muy lejano iba y echaba ahí. Yo decía, bueno, pues el poquito margen que ganan lo gastan en el traslado, ¿no? O en la fila ahí de media hora, 1 hora. Hubo una época que así ocurría en Culiacán, ¿no? Es un ahorro mal calculado. O sea, a la hora de la hora, pues terminas gastando más, en la pura vuelta, ¿no? Pero bueno, Milton, tu conclusión. Bueno, como hemos comentado, por ejemplo, Vicente Fox agarró el precio de la gasolina, estaba en 5.23 y cerró en 6.24. Felipe Calderón, o sea, subió 19.30%, ¿no? En su sexenio. Felipe Calderón, de 6.71 a 8.84, subió un 31.74%. Peña lo agarra en 10.72 al primer año de su gobierno y cierra en 16.33. Es aproximadamente un 52% que subió con Peña. Entonces, ya ahorita con el presidente López Obrador, del 17 se va a 22, la magna, 22, 21. Entonces, es parte de cómo gradualmente por sexenio han ido subiendo el precio de la gasolina. Ahora, otro tema aparte,
que recuerdo yo muy bien en el sexenio de Vicente Fox, con la Policía Federal Preventiva, siendo secretario el hoy procurador Gers Manero, recuerden cómo hacían operativos los de la Policía Federal Preventiva en las gasolineras. Los primeros 3-4 años, cómo llegaban y te checaban las bombas. Ahorita no hay autoridad que te revise si realmente el litro es de al litro, ¿no? Entonces, ya aquellos grandes espectaculares que decían, aquí sí le damos bajo notario, bajo pública, que son litros de al litro. Entonces, ya venía gente de fuera y decía, oye, de España, oye, pero ¿por qué como de litro a litro? ¿Qué se la roban o qué? Entonces, ahí sí, ¿cómo le hacen? Pues y ahí sí tendremos que recurrir al viejo libro aquel del gran Jorge de Ibargüengoitia, Instrucciones para vivir en México. Pero bueno, ahora, lo que hablas tú, Javier, cuando todo mundo se pone de acuerdo y de un precio, pues eso se llama cártel, pues. Monopolio y cártel. Porque no, monopolio es si fuera una sola persona la dueña. Cártel es cuando... Monopolio es que se pongan varios de acuerdo también. Sí, prácticas monopólicas, sí, pero... Es una práctica. Es una práctica y un cártel es cuando a través de un territorio ciertos productores se ponen de acuerdo en el precio y a través de toda esa ruta pactan los precios que van a hacer. Se llama especulación. Sí, así es, sí. Un cártel, pues también, pues, o sea... Así como le hacen los coyotes con el frijol, como le están haciendo ahorita con el frijol, pero a la baja. A 22. A la baja, el precio haga el 22 pesos. Y nadie mete las manos. ¿Dónde está la Secretaría de Economía? 22 pesos estaba la semana pasada. Ese era el precio que le estaban ofreciendo. ¿No? Y ahí están de acuerdo los coyotes, que no son mucho. Sí. Así como se ponen de acuerdo Minsa, Cargill y Maseca para pegarle en la torre el precio del maíz, ¿no? Ahorita lo están haciendo con el frijol. Francisco. Mira, efectivamente estoy viendo aquí un Twitter, y ahora X, de el sinaloense, de ahí de Cherríos, Guadalupe Acosta Naranjo, que fue compañero en varias campañas a la presidencia de López Obrador, hasta que López Obrador armó su propio partido y dejó al PRD suelto. Y le recuerda, aquí sube el video, Guadalupe Acosta Naranjo. Si lo escuchamos, por ahí por ahí lo deben de tener. De hecho, a ver. Esto es parte del video. Esto fue del debate político, ¿verdad, Lita? Sí, que se ve presidencial. Sí, es lo que dice López Obrador. Las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y pequeños y medianos empresarios. Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro. Sí, por acá nos dicen qué opinamos de la reforma energética de Peña Nieto. Pues mal, nos pegó en la torre también. Sí. Nos pegó en la torre. Perdón, Francisco. No, de Peña Nieto ocupamos mal todo. Sí. Él le fue muy bien y le sigue yendo muy bien. Una corrupción enorme, ¿no? Intocable, por cierto, en este sexenio, a quien el presidente de su toma de posesión lee un discurso muy fuerte, teniendo por un lado al presidente saliente, que era Peña Nieto, y dijo uno, saliendo de aquí lo van a aprender. No, todo fue puro manejo. Intocable el licenciado Peña, el demócrata, que vive a gusto en España, dándole vuelo al hilacha de lo que él le encanta. Ni tan a gusto anda deprimido. No, ya trae nueva conquista por ahí, eso es lo de menos, ¿no? Pero vean ustedes, sacan pláticas en este video, que es el mismo que sube Guadalupe Acosta Naranjo, de que efectivamente dice que en su gobierno las gasolinas costarán cuando mucho 10 pesos y que estarán al mismo precio de los Estados Unidos. Bueno, vean ustedes lo que acaba de revelar ahí en ese debate López Obrador presidencial, que en ese tiempo entonces en el gobierno del licenciado Peña estaba a 14 pesos el litro de gasolina. Sí, el impuesto era como 4. Bueno, entonces ahorita estamos tipo cambio dólar, sí, pero vivimos en pesos mexicanos. Entonces estas son las situaciones que hoy por hoy, quién sabe cuánto más nos irá a costar a los mexicanos, porque Pemex está en quiebra, está súper quebrado, mas sin embargo
de la recaudación de impuestos del gobierno federal le siguen metiendo dinero bueno al malo. Acaban de condonar impuestos. Le acaban de condonar, no sé, 900,000 millones de pesos, algo así. El problema es cuando amanezca y tome posesión la nueva presidenta de este país, sea quien sea, Xochitl o Claudia, no se sabe qué van a hacer con el tiradero económico que van a agarrar, y más que en el último año el presidente López Obrador viola otra de sus promesas de que no iba a endeudar al país, y en su último año electoral, año de politiquería, como dice él, pues le impone a sus mayorías en las cámaras para que le aprueben sin quitarle ni ponerle un endeudamiento de 2.5 con B grande billones de pesos. Entonces, cuando alguien le ponga la banda presidencial y diga, a ver, vamos a revisar, ahí los quiero ver para ver cómo le van a hacer para garantizarnos seguridad, educación y salud y estructura en el mejor de los casos. Javier, un minuto, nos vamos. Pues ya incluso López Obrador ya hace algunos meses anticipó que posiblemente va a tener problemas quien esté al frente de la presidencia de la República. Dijo que el próximo sexenio sí tendrán problemas económicos. Y bueno, se está viendo, se está dejando un endeudamiento bastante alto y con poca expectativa. Estamos viendo que incluso en algunos renglones se le está cayendo la captación fiscal. Pemex es un barril sin fondos con una quiebra tremenda. Su valor en la bolsa de valores ya prácticamente nulo. Entonces es un grave problema que le va a heredar quien sea la próxima presidenta o presidenta de la República, y el costo del combustible seguirá subiendo. Ahorita parece que más de 7 pesos por litro lo que pagamos de impuesto especial. O sea, es bastante el impuesto que pagamos. ¿Qué tiempos aquellos que costaba 5 pesos el litro? Sí, muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton. 5 pesos con Vicente Fox, ¿no? O sea, en aquel tiempo, digo, no quiere decir que fuera maravilloso, no tampoco. Pero al final del día vamos a continuar teniendo este tipo de precios. No se le ve por dónde puedan bajar el precio de la gasolina. No es parte del discurso político de ningún candidato el tema de la gasolina, por un lado. Y por otro lado, pues si tuviéramos que hacer ahorita al precio de Estados Unidos, el litro está a 82 centavos, que a un tipo de cambio más o menos de 17 pesos te da 14, te da 14 pesos, que es el precio que tenía cuando dijo eso el presidente. Entonces al final del día caemos donde mismo. Entonces esto ya haz de cuenta que este discurso del presidente blindó a Morena con esta parte de las gasolinas. Ya nadie lo va a querer. Si dicen voy a bajar, ya no lo va, nadie le va a dar credibilidad. Pero ojo, esta parte tarde o temprano va a ser un boom, lo que decía Francisco. ¿Por qué? Porque la deuda ya está casi la deuda pública está entre el 54 o el 56% del Producto Interno Bruto, más esta deuda de la que habló Francisco del presupuesto de egresos del 2024. Y es una deuda donde beneficia sobre todo a Energía, o sea, a Pemex y a la Secretaría de la Defensa. Ellos son los grandes beneficiarios, y no se le ve que puedan redimensionar a Pemex y que la defensa pueda potencializar las obras que están haciendo. Y la refinería todavía no refina, ¿no? Entonces, aguas con eso. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco. Mira, y por lo general, y esto aplica para las candidatas que andan ahorita a la presidencia y el candidato Mainés, y aquí en Sinaloa que andan de candidatos al Senado, diputados federales, pero sobre todo los que aspiran a un puesto de elección popular ejecutivo, es decir, donde están la presidencia de la República, las gubernaturas, las alcaldías. Hay veces que duran tantos años aspirando que ya saben lo que hay, a qué problemas se van a enfrentar. Y más los candidatos a la presidencia, que muchos de ellos tienen años en el quehacer político nacional y no pueden llamarse sorprendidos. El presidente López Obrador llegó al tercer intento, es decir, duró 18 años en campaña
y siempre nos ofreció que él tenía las soluciones a los problemas, etcétera, etcétera. Pero no es la misma ir a la Plaza de Toros y ver los toros desde la barrera que torear adentro al animal. Entonces, pero que no nos vengan a decir que no sabían a lo que iban a enfrentarse. Es como si ahorita ni Claudia ni Xóchitl sepan que de ganar la presidencia van a tener un problema gravísimo de arranque en la seguridad, pero en el recurso económico. Espero que no nos salgan con el numerito clásico que para solucionar los problemas de la quiebra económica de la administración pública, pues aumenten los impuestos o no vayan a crear otro Obaproa como el que cobardemente impulsó Ernesto Zedillo en su época, dice que para salvar al país, y una deuda privada le hizo deuda pública que aún la seguimos pagando. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Saludos a Juan Carlos, dice eso, oligopolio. Ahorita que comentaba Milton, los cárteles también son oligopolios. Otro giro peor, pero en esencia es lo mismo, dice. Y mucha gente, comentario José Francisco Corral, dice en economía cártel, que es un cártel en economía. Un cártel es un acuerdo formal entre empresas en una rama de actividad oligopólica, dice justamente. Es correcto. Y dice por acá Antonio Menéndez, saludos Antonio, dice no hay texto sin contexto. En el momento que lo dijo el presidente era una realidad posible sin la corrupción y defraudación que estaban haciendo con Pemex. Ahora el precio de la gasolina al que Pemex le da a las expendedoras es más bajo que al que compran las expendedoras en Estados Unidos. Así los comentarios. En nombre de todo este equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz. Quédese en Vibra Radio, que la pase de lo mejor.